Queridos hermanos, un breve pensamiento de reflexión a la luz de la palabra de Dios que acabamos de escuchar y celebrar. En este año hermoso de la misericordia, las lecturas bíblicas de este domingo son una invitación a la conversión, a la reconciliación con Dios y con nuestros hermanos. Por lo menos la primera lectura, el Salmo, la tercera lectura son una invitación a que nos reconciliemos con Dios y con los hermanos. En la primera lectura, el profeta Natán, el hombre de Dios, le hace ver a David, el gran rey David, su pecado, su error. Y David confiesa su pecado, confiesa su culpa. Y el profeta, en nombre de Dios, le dice: el Señor te perdona tu pecado. A este gran rey de Israel, Dios le manifiesta, Dios le muestra su misericordia. Dice la primera lectura: en aquellos días dijo el profeta Natán al rey David: así dice el Dios de Israel, yo te consagré rey, te libré de las manos de Saúl, te confié la casa de tu Señor. Y si todo esto te parece poco, estoy dispuesto a darte todavía más. ¿Por qué pues has despreciado el mandato del Señor, haciendo lo que es malo a sus ojos? David reconoció su pecado y le dijo al profeta: he pecado contra el Señor. Reconoce su pecado, reconoce su culpa. Ahí hay un proceso de conversión. Y por eso el hombre de Dios, el profeta, le responde: el Señor te perdona tu pecado, no morirás. Y esta historia del rey David puede ser la misma historia de nosotros. El Señor nos bendice, el Señor nos ayuda, y sin embargo, nosotros hacemos lo que es malo a sus ojos, dice la primera lectura. Pero si entramos en ese proceso de conversión, de arrepentimiento, el Señor perdona nuestros pecados. Por eso, qué bueno que cantamos con el salmista: perdona, Señor, nuestros pecados. En el momento de la angustia te invoco. En el momento difícil reconozco mi culpa, no oculto mi pecado. Te confieso, Señor, mi gran delito, y tú me perdonas. Por eso decía, en este año de la misericordia, esta primera lectura del libro de Samuel y el Salmo son una hermosa invitación a la conversión. Y también el Evangelio. Ahorita vamos al Evangelio. En la segunda lectura, San Pablo nos presenta lo que es el núcleo de su predicación. Solo se salva quien cree en Jesús, quien se abandona al amor gratuito de Cristo, y no creyendo que la salvación le llega por sus propios méritos. La salvación, la justificación no es por la ley, es por la fe en Jesucristo. Claro, nuestra fe acompañada de obras. Y así dice la segunda lectura. Hermanos, dice el apóstol San Pablo, hermanos, sabemos que el hombre no llega a ser justo por cumplir la ley, sino por creer en Jesucristo. Por eso también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por cumplir la ley. Porque nadie queda justificado por el cumplimiento de la ley. O sea, no es la ley por la ley. Nuestra salvación, nuestra justificación es por nuestra fe en Jesucristo, pero decía, nuestra fe acompañada de obras buenas. Por la ley estoy muerto, estoy crucificado con Cristo y vivo por Cristo. Y ya no soy yo el que vive en mí, es Cristo quien vive en mí.
Es una de las frases de las que hemos meditado en los últimos domingos. A propósito de que en los domingos anteriores el apóstol San Pablo nos comparte cuál es su experiencia de unión con Jesús, un gran perseguidor de la iglesia y después, a partir de su conversión, un gran discípulo de Jesucristo, predicador de su evangelio. Y a partir de ese momento, dice él, mi vivir es Cristo. Vivo, pero ya no soy yo el que vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Y todo lo demás, dice en otras de sus cartas, todo lo demás es basura con tal de ganar a Cristo. Y el evangelio que escuchamos como tercera lectura, pues es un evangelio de la misericordia, a través de una parábola en la que Simón no sabe descubrir el amor de Dios, el amor gratuito de Dios. En cambio, la pecadora le aventaja en este camino. Ella sí se arrepiente y se postra a los pies de Jesús y le lava los pies y le besa los pies y le enjuga los pies, porque se reconoce pecadora. Es un brinco, pues, de nuestra situación de pecado al amor. Jesús nunca desprecia una invitación para comer, venga de donde venga. En esta ocasión la invitación viene de un fariseo, de un estricto observante de la ley. Ese es un fariseo. Estando ya sentados a la mesa Jesús y el fariseo, dice la narración del Evangelio, entra a la casa una mujer de mala vida en aquella ciudad, una pecadora pública. Quizá había llegado a sus oídos algo sobre la buena noticia, sobre la buena nueva que Jesús traía, y no perdió la oportunidad para acercarse a él. Pero ¿cómo presentarse ante Jesús? ¿Qué palabras usar? La mujer no habla, actúa, movida solo por el amor. Dice la narración del Evangelio, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar. Y sus lágrimas bañaban sus pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con perfume. Y vienen las murmuraciones, sobre todo de ese fariseo que lo invita a comer. Vienen las murmuraciones. Estas murmuraciones del fariseo que no se mueve de su lugar y ve con desprecio a la mujer. Y dice en su corazón, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Y a Jesús ya no le preocupa tanto la mujer como el fariseo. Por eso se dirige a él, al fariseo, y le dice, Simón, tengo algo que decirte. Y le cuenta una historia, le cuenta una parábola. 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Yo te pregunto, ¿cuál de ellos lo amará más? Y Simón responde, pues supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús ya ha preparado el terreno. Ahora confronta directamente al fariseo y le dice, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste lo que es propio de lo que un judío ofrece a su invitado. Entré a tu casa y no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no me ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. O sea, Jesús invita al fariseo a poner el amor por encima de los prejuicios y de la misma ley, a dar, como decía, un brinco del pecado
al amor, a la misericordia. Y por eso le dice a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Vete, pero ya no vuelvas a pecar más. La mujer pecadora ha sido perdonada, levantada y puesta como ejemplo. Y el fariseo, tan seguro de sí, ha quedado desenmascarado en su pecado. Ese es el pasaje tan hermoso que escuchamos hoy como evangelio. Por eso decía, es un evangelio de la misericordia. Pues todo este contexto de la palabra de Dios que hemos escuchado, queridos hermanos, son, vuelvo a repetir, una invitación a la conversión, a la reconciliación, al deseo de querer ser mejores hijos de Dios y mejores hijos de la Iglesia. Pues que este ejemplo que hoy nos pone tanto el rey David, el salmista y aquella mujer pecadora pública, que estos ejemplos los pongamos en práctica también nosotros, que al reconocer nuestro pecado, con mucha humildad, le pidamos a Dios nuestro Señor perdón por ese pecado. Y encontraremos al Dios bondadoso, misericordioso, dispuesto siempre a perdonar. Pues con esos sentimientos vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical.